del ingeniero Ramón Alburquerque, a quien damos los buenos días. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Y al mismo tiempo, aprovecho para dar un caluroso saludo a ese elenco formidable que constituye el equipo informativo más veraz, oportuno y eficiente con que cuenta la República Dominicana, integrado por ti, Aníbal Díaz, Julieta, Susana, Nayib, Felipe, Conde, Josefina, Cundo, Karina y el recuerdo de siempre, el siempre presente Álvaro Arbelo Hijo en el estudio de Willy Rodríguez, en el estudio de la Z, Willy Rodríguez. Nos place presentar las reflexiones que habitualmente hacemos, reflexiones con la participación de don Bienvenido Rodríguez y otros miembros de la familia. Esta vez nos vamos a referir a algo fundamental para la República Dominicana, que es el 10º Censo Nacional de Población y Viviendas 2020. Este no es un censo de ciudadanos solamente, es un censo de población y vivienda. ¿Qué significa? Si, como se dice, fuera cierto que tenemos 1 millón, 1,5 millones, 2 millones o más de indocumentados, si el censo no los cubre, entonces intentará ser, no pasará de ser un censo de ciudadanos, a lo sumo del 80% de los que habitamos el país. ¿Por qué? Porque si fuera cierto que haya 2 millones de indocumentados, entonces sería el 20% o el 18%, el 15%, porque habría que sumar a los 11 millones de ciudadanos 2 millones de indocumentados y ya seríamos 13. Y con los 7 millones de turistas, si calculamos qué sería eso en población residente, pasaría de los 400,000 habitantes, más los residentes legales, entonces el país estaría en una población que podría llegar a los 4 millones o tal vez a los 14 millones o tal vez exceder de ahí. Por eso, ese censo, 10º Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 debe ser a toda costa, con todas las posibilidades, hacer el esfuerzo que sea para que sea un censo que valga la pena, que nos dé sobre el tema de las viviendas. Posiblemente ahí no haya tanto problema. El problema es ese elemento móvil que se escapa, que se esconde, que muchas veces no se quiere dejar ver. Ese censo, para luego vincularlo al registro nacional, al registro civil de la República Dominicana y poder tener una nación organizada, una nación en la que sepamos cuántos somos, dónde estamos, cuál es la distribución de edad, cuál es lo que se llama la campana demográfica, porque la composición de la población de un país es un reflejo de su grado de desarrollo. Las naciones muy pobres tienen un porcentaje de personas por debajo de 14 años que puede llegar a ser hasta el 30%. De hecho, aquí en República Dominicana es 26% las personas con 14 años de edad o menos. Pero si usted se fuera a Estados Unidos, están solo de 16 personas por cada 100 por debajo de 14 años. Pero si usted se va a Cuba, están solo 15
personas por debajo de 14 años. Pero las poblaciones muy pobres tienen una proporción de su población muy reducida por encima de 60 años. Aquí es apenas un 6%, pero en Cuba es un 19%, o en Francia es un 21%. Entonces eso tiene mucho que ver con la cantidad de población que esté económicamente activa. Y esto determina el triunfo o el fracaso del sistema de la seguridad social. Porque mientras más personas estén trabajando y contribuyendo a la seguridad social, entonces más personas estaría ahorrando, aportando, y más fuerte sería el ahorro nacional, ese ahorro nacional obligatorio que es luego usado para las inversiones a largo plazo y entonces ir construyendo las infraestructuras y el sistema empresarial que pudiera anular la pobreza con sus efectos de generación de riqueza. Todo eso está reflejado en el censo. El censo no es solo una simple visita de unos empadronadores que van a hacer unas 20 o 30 preguntas. No, el censo es algo fundamental para la planificación del país. Sin planificación se dan tumbos, palos a ciega, pero con planificación se puede saber hacia dónde vamos y luego medir el progreso del alcance de las metas, porque sin medir cómo vamos progresando es como andar en una penumbra profunda. Por eso es tan importante ese censo al que todos debemos dar nuestro apoyo, pero las autoridades que realicen ese proceso, ese instrumento de medición tan vital, deben asegurarse de que se pueda realmente hacer un censo que valga la pena. No un censo lleno de ausencias, lleno de parte de la población que no se cubrió. Si no podemos saber cuántos indocumentados hay, el censo pasará sin pena y sin gloria. Porque es que esa frontera es una membrana abierta. Esa frontera nosotros nos hemos dejado creer, nosotros mismos nos hemos dejado creer que si controlamos el punto de Dajabón, el punto de Elías Piña, el de Jimaní, ya estamos controlando realmente. No, esas fronteras son 376 kilómetros con un río que apenas le llega a usted a los tobillos donde hay río, pero en una gran parte no hay tampoco río, ni hay autoridades, ni hay quien se preocupe por cuánto entran ni cuántos salen. Eso está manga por hombro. Entonces tampoco debemos nosotros creernos que porque nos lleven a Dajabón y nos enseñen el CESFRON, una serie de militares con una serie de drones y de cuestiones, estamos controlando nada, porque a lo mejor estamos viendo 10, 12 kilómetros en un punto, en el otro y en aquel, pero es que son 376 kilómetros. Y como hemos dicho, a esa frontera hay que cerrarla, que no entre una mosca, que no entre una aguja, que no pase una aguja, para poder nosotros entonces decir: estamos controlando, estamos haciendo negocio, porque tampoco podemos dejar esos negocios tan fundamentales para muchas industrias nacionales, y además porque los pueblos viven y progresan haciendo negocios. Y si ese negocio está ahí, 1.000, 2.000 millones o más de dólares, Dios bendiga la oportunidad, debemos aprovecharla. Por tanto, el pase de persona con estricto cumplimiento a la ley, aplicar las leyes de migratorias del país,
Pero cerrar esto para saber que no van a entrar más, que ya eso no es una membrana rota. No, porque si seguimos en esto, ¿para qué hacemos este censo? ¿Para qué gastar tanto dinero en un censo donde mañana entren el 5, el 6, el 7, el 8% más, sin control, sin que nadie sepa, y entonces muchísima gente haciendo negocios, cogiendo, llenándose los bolsillos militares y civiles y gente corrupta que no les importa la suerte del país? Por esa razón, este censo tiene que ser revestido de las características para poder censar en todo lo posible a los indocumentados. Los indocumentados, porque no necesariamente porque una persona esté aquí indocumentada tendrá necesariamente que escapar al control del país. ¿O acaso las autoridades es que no tienen control? Yo dudo eso. Si se disponen, pueden tener control. Un día en que nadie se pueda mover de su casa, que nadie pueda circular en cada área donde se vaya a hacer el censo o donde se vaya a hacer el día que se vaya a todos los hogares, como sea. No soy experto en censo, soy un poco versado en diseño de políticas públicas, especialista en planificación estratégica situacional, que hemos estudiado humildemente con alemanes, tanto en Zulia, Venezuela, como en el mismo Berlín. No estamos hablando de oída, estamos hablando de cómo se estructura una estrategia situacional convertida en proyecto, esta vez y en este caso, sobre elementos censales. Es por eso que todo lo que el país haga en relación al problema haitiano en la frontera debe ser hecho con eficiencia y eficacia. Por eso es lamentable el atraso que hay en la construcción de la verja. Y por eso, aunque hubiera sido simbólico, era necesario que esa verja se hiciera por dominicano para que la simbología empezara de ahí. Pero nos han informado, no lo hemos visto con nuestros ojos, de que predomina la mano haitiana. Entonces ahí mismo empieza como a desnaturalizarse el propósito mismo de lo que se creyó que era parte de la solución, aunque no toda. Porque como hemos dicho, esa verja puede ser evadida. Ahora mismo está el el alcalde dominicano en la ciudad de Lawrence, a quien enviamos nuestro saludo. Él se fue en Yola, pero se fue Yola ¿para dónde? A Puerto Rico. De ahí fue a Estados Unidos y hoy es el flamante, el gran exitoso, un hombre dedicado a Dios, pero también alcalde de la ciudad de Lawrence. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos vamos a Puerto Rico y de Haití se van a Puerto Rico y de muchas otras islas se van a Puerto Rico, ¿cómo no se van a cruzar 12 o 15 kilómetros en Yola también para venir aquí en medio de las noches, aprovechando las penumbras profundas que nos deja ese espacio sideral cuando no hay luna, cuando no hay luz lunar? Por tanto, otra cosa que el país no debe dejar en el olvido, si ha luchado tanto para que las Naciones Unidas presten atención a Haití, y si ahora el tema está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde han objetado la fuerza no una fuerza de intervención, una fuerza de pacificación, a asistir a la policía incapaz de establecer el orden, y sin el orden no hay medicina porque la gente no puede transitar. Estábamos conversando, don Bienvenido Rodríguez, el ex embajador Parezón, y nosotros ayer, y nos decía el propio señor ex embajador de Haití en República Dominicana, porque queremos hacer un programa con líderes haitianos de primer orden que vengan aquí a República Dominicana junto con líderes dominicanos
para que discutamos en un escenario, en Los Sabios en la Z, sin temor, en plano de respeto, la realidad haitiana, y nos decía, no, pero esa gente no puede venir por tierra porque no hay seguridad. Entonces, esas fuerzas son fuerzas pacificadoras que vienen a traer como la redención de la paz para los que están enfermos y no les llega la medicina, para los que están hambrientos y no les llega la comida, para que haya orden, para que puedan empezar de nuevo a vender y a comprar, como son los flujos del comercio, que son como el sistema circulatorio en nuestras venas, sin lo cual los pueblos mueren de hambre. Entonces, esa fuerza que ha objetado Rusia y China, insistimos, es bueno que el señor presidente, que ya hizo su trabajo en la ONU, en el Consejo de Seguridad, y que lo hizo también el señor canciller, pues que el señor presidente se dirija a los 13 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por los canales correspondientes, sean estos diplomáticos o directamente haciéndole llamada directa del presidente dominicano al presidente Putin. Presidente, este tema de Haití se está yendo de las manos. Usted posiblemente está muy preocupado con el tema de Ucrania, pero nosotros lo estamos igualmente preocupados por el tema de aquí, que tal vez el de aquí sea tan peligroso como el de allá, y llamar al presidente Xi Jinping, que esto se acostumbra. Nosotros, cuando estuvimos como secretario técnico de la presidencia en el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, estábamos tempranito junto a él, y él llamaba cuando había un tema de interés a los presidentes de tú a tú, y también llamar a los otros miembros de estos 13 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque ese tema no se puede dejar a la velocidad de los que no están sufriéndolo como nosotros. Nosotros tenemos que exigir que esto se resuelva de una vez. En segundo lugar, habíamos reflexionado nosotros, don Bienvenido y nosotros, en torno al tema del proselitismo fuera de época. ¿Usted cree que es posible que en un país que está en medio de incertidumbres y de tantos problemas con la salud, saliendo recién de la COVID, que todavía no se ha ido, ahora con la amenaza de la cólera, de la cuestión esta de la viruela de los monos y de tantas cuestiones, con el golpe terrible que nos está dando en el estómago y en nuestro bolsillo esa absurda, insensata guerra en Ucrania, con la inflación, con el alza de la comida, con el alza del transporte, con el problema de los combustibles? ¿Usted cree que es posible que entonces también le estemos agregando, y ahora con el problema haitiano, que no puede ser más serio, problemas por todos los lados? Y entonces los partidos políticos que son la antesala del poder, los partidos políticos que son la escuela donde deberían formarse al ciudadano para cuando llegue al poder, pero respetando antes de llegar al poder cada una de las leyes y las constituciones, para que cuando llegue al poder las respete. Si no las respetan cuando aspiran a llegar, por eso que tampoco las respetan cuando llegan. Entonces, a la Junta Central Electoral hay que darle todo el apoyo para que el país no agregue una incertidumbre más, porque cuando estemos todos enfrentados, mirándonos en las industrias, en las empresas, en el lugar de trabajo, en las oficinas públicas, unos y otros, enfrentados ya con un candidato, y todo esto está ocurriendo, ¿saben por qué? Porque nos hemos pasado, ya van 2 años buscando cambiar la Constitución para buscar una justicia independiente,
cuando la Constitución actual manda que es el gobierno el que tiene que enfrentar la política anticrimen, aplicarla. Si se estuviera aplicando las leyes y la Constitución a los cientos de corruptos, hoy no estuvieran aspirando a presidente, porque la mayoría lo que debe estar preso en vez de estar aspirando a presidente. Tienen demasiado cuenta pendiente con el pueblo dominicano y el pueblo votó para sacar al PLD del poder y al otro, al verdecito también, sacarlo del poder por corrupto. ¿O eso no es verdad? Muchas gracias, compañeros y amigos.